Y como es habitual, el jefe de gabinete Aníbal Fernández, bien temprano, tuvo el contacto con los periodistas. Esto sucedía. El presidente de la Corte Suprema por el tema de inseguridad y narcotráfico. Yo estuve leyendo la nota que se hizo en La Voz del Interior. Para mí hay varias declaraciones que por lo menos son confusas, que a mí me gustaría aclararlas y toquemos esa también. La primera porque hace referencia al caso Nisman. En primer lugar dice que debiera darse una aclaración que fuera clara y en un tiempo razonable, cosa que apreciamos todos que así fuera, si fuera posible. Después dice, la investigación está a cargo de una fiscal que depende de la Procuración General de la Nación y no depende del Poder Judicial, dice. Esto es lo que en la provincia de Buenos Aires la paisanada llamaría sacarse el lazo con la pata, porque los fiscales son en todo caso auxiliares de la justicia, pero la responsabilidad respecto del resultado en el expediente judicial es del Poder Judicial, con lo cual el primer tema confuso en cuanto a las declaraciones del presidente de la Corte. Si yo tomo ese punto, miremos detenidamente por lo menos un artículo de la Constitución, el 116, que dice que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores el conocimiento y la decisión respecto de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional y las leyes. Vuelvo a insistir, corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores entender en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional y las leyes. Esta visión respecto de lo que representa la Corte no es otra cosa que es el tribunal de última instancia que tiene nuestro país. Pero si yo analizo las definiciones que plantea el propio presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, él dice que además es el gobierno del Poder Judicial, toda una definición del cual él sería el presidente de ese gobierno. Y si uno analiza los gestos que permanentemente se aprecian en el Poder Judicial, se va a dar cuenta que lo que dice es así, porque ha concentrado todo lo que es la función administrativa del Poder Judicial y la gestión administrativa del Poder Judicial, de tal manera que se puede ver a simple vista el CIJ, que es el Centro de Información Judicial, los concursos, las conferencias, los eventos que se hacen con los jueces para prepararse, el discurso del inicio del año judicial, se muestran a las claras que eso es de esa manera. Después dice una cosa mucho más fuerte, dice, la Corte no gobierna, pero está para ponerle límite a los otros poderes, entre ellos al gobierno. Falso, no es verdad esto. Primero porque sí gobierna, dentro del marco de sus responsabilidades institucionales, se gobierna a sí misma, tiene la responsabilidad de gobernarse. Pero después, busquen ustedes en la Constitución argentina o en la legislación argentina y se van a dar cuenta que en ningún lugar existe la misión hacia al Poder Judicial específicamente o a la Corte específicamente de ponerle límite a los otros poderes, entre ellos al gobierno. Mucho menos aún, y en eso es muy clara la Constitución Nacional, aquellos que han sido elegidos por la voluntad popular. En todo caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los jueces lo que hacen es tutelar los derechos vulnerados por el Estado o por particulares, y también tutela a los más débiles respecto de las acciones lesivas, las acciones que pueden generar lesión generadas por las corporaciones. En todo caso, bueno, hagamos un repaso. Dice, no gobierna, sí gobierna, se gobierna a sí mismo, gobierna dentro del marco de sus responsabilidades institucionales. Y dice, está para ponerle límite a los otros poderes, entre ellos al gobierno. No es verdad, no hay en ningún lugar de la Constitución ni de la legislación argentina esa misión, la de ponerle límite a los otros poderes y entre ellos al gobierno. En todo caso, hay una aclaración bien concreta de este punto, que es cuando se dice que si no hay colisión, digamos, de intereses contrapuestos, si no chocan intereses contrapuestos, lo que deben hacer los jueces es abstenerse de intervenir. Todo lo contrario, esto es muy claro lo que dice la Constitución y lo que dice la legislación argentina. Si no hay colisión, si no chocan intereses contrapuestos, lo que tienen que hacer los jueces es abstenerse de intervenir. Y el último punto que dejé es el que me preguntaban ustedes específicamente, habla de dos temas, habla de la impunidad y del narcotráfico. Y respecto a los dos, la preocupación que tiene, la preocupación que debemos tener todos los argentinos, de bien que pretendemos que no exista ni impunidad ni narcotráfico,
debemos decir dos cosas muy importantes, porque él dice que son cosas que exceden al Poder Judicial. No, no exceden al Poder Judicial. En primer lugar, porque no ha habido ningún gobierno, salvo el de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner, que hayan detenido bandas de narcotráfico. Los únicos gobiernos de la historia argentina que detuvieron bandas de narcotráfico son el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina. Con lo cual el esfuerzo que han hecho las fuerzas de seguridad es porque se le ha puesto material para poder hacerlo, elementos para llevar adelante la inteligencia criminal, elementos para hacer escuchas, elementos para seguimiento, elementos para poder combatir ese delito, y se han conquistado muchísimas detenciones de bandas de narcotráfico, no de perejiles que son los que manejan un camión, de bandas de narcotráficos. En todo caso, la presidenta creo que fue gráfica en ese punto, lo que dice es: quienes tienen esa responsabilidad de conducir el Poder Judicial pongan más dinero en los juzgados federales para que puedan en todo caso llevar con más elementos, con más cosas a su mano, las conclusiones respecto de causas de esta característica, y se pueda tener ejercicios mucho más ágiles en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al seguimiento del proceso y en cuanto a las condenas de los responsables por el narcotráfico. Así que son muchos los elementos que se marcan. Ahora, Aníbal, ¿está creciendo los índices de inseguridad y narcotráfico en la Argentina? No, discutir esos índices no es cambiar el eje de la discusión de lo que estamos hablando de eso. Yo estoy seguro que no. Y es muy fácil darse cuenta tomando los datos internacionales respecto de los homicidios dolosos, que es el que más fácil le va a mostrar, o respecto del análisis que hacen otros países. Hace muy poquito yo hablaba respecto de un informe que toda la vida la oposición se valió, que es un informe unilateral que saca los Estados Unidos respecto de narcotráfico, y que sigue diciendo que Argentina es un país de tránsito por razones obvias. Lo utilizan para pasar de la mejor manera que se pueda para llegar o a Europa o a Estados Unidos mismo con eventualmente algún tipo de sustancia que se quiera comercializar. Pero no tenemos más elementos que esos. Sí tenemos los elementos que marcan nuestra propia participación en las fuerzas federales de seguridad que permanentemente están trabajando en inteligencia criminal y en detenciones de responsables de narcotráfico, que lo ven ustedes en todos los medios. Antes no existía eso. La oposición habla de una embestida del Ejecutivo contra el Poder Judicial. ¿Esto es así? ¿Con qué? ¿Cuál es la embestida? No, si usted me dice cuál es la embestida, yo le digo cuál es. Si no, es muy difícil poder hablar en estos términos. Yo no he escuchado a nadie ni he visto a nadie, y leí mucho anoche y leí mucho esta mañana para ver si no quedarme ningún tema en el tintero. No veo yo que nosotros estemos viendo eso. Hay una alusión que hace el presidente de la Corte en algún lugar respecto de que alguien le ha dicho o le han insinuado respecto de que la presidenta ha referido a que los jueces fueran elegidos por el voto popular, y él hace una referencia, bueno, que la presidenta, si lo quiere decir, que lo diga, que no está de acuerdo. Eso es una locura. Jamás la presidenta de la Nación ha dicho, ni pretende, ni pretenderá, por lo que yo conozco, no soy su exégeta, pero conozco lo que piensa la presidenta al respecto, que un juez sea elegido por la voluntad popular. Lo que la presidenta pretendió, y hubiese sido altamente saludable, yo era senador de la Nación en aquel momento, era que fueran elegidos los responsables del Consejo, los que participaran en el Consejo de la Magistratura por la voluntad popular, porque en definitiva son los que tienen que juzgar y en definitiva también analizar la tarea que llevan a la práctica los jueces, no los jueces que tienen que juzgar, ¿no? Eso es la aclaración que me interesa hacer. Aníbal, había dicho en el federales y los juzgados de frontera que están precarizados, faltas de recursos, falta de personal idóneo. ¿Cuál es la realidad a kilómetros de la capital federal? Si eso fuera así, es responsabilidad del propio Poder Judicial asignarle más recursos. Nosotros no vamos a estar diciendo cuáles son los recursos con los que tienen que contar los tribunales de frontera o la forma en que tienen que trabajar, de qué manera tienen que disponer su tarea. Cuando yo ocupé el Ministerio de Justicia, y perdón por la autorreferencia, analizamos varias veces esas situaciones y también la participación de las fuerzas en ese lugar. Cuando yo dejé las fuerzas federales, la Policía Federal tenía 40.000 hombres y mujeres al servicio y la Gendarmería tenía 23.000. Y hoy la Policía Federal ronda los 55.000 y la Gendarmería ronda los 40.000 y la Prefectura los 27.000. Quiere decir que todo lo que ha subido ha permitido que uno abra muchísimo más la fuerza y pudiera estar presente en muchos más lugares. Yo sé lo que va a pasar. Le van a decir, pero la frontera no se la puede cuidar de la forma tal. Primer tema. La frontera de Estados Unidos
con México, tiene 3.152 kilómetros, y van del sur al norte, es Texas, Nuevo México, Arizona, California, 3.152 kilómetros. Argentina tiene 5.256 kilómetros con Chile, 752 con Bolivia, 1.737 con Paraguay, 1.132 con Brasil y 493 con Uruguay, 9.370 kilómetros. La realidad es que es imposible hacerlo de otra manera que no sea por inteligencia criminal. Lo mismo que cuando le dice uno de estos mamarrachos que suele aparecer dando clase de cosas que no saben, cuando dicen la ley de derribo. La ley de derribo, vuelvo a insistir, se los he explicado en varias oportunidades. Brasil ha hecho una modificación de su código aeronáutico poniendo un artículo que dice que cuando una aeronave surca el cielo brasilero y es hostil, y no responde a las instrucciones que se le brindan, se la puede derribar. Nunca lo llevó a la práctica. En Sudamérica solamente lo llevó a la práctica por un programa que generó oportunamente la CIA, no la DEA, la CIA, que se llamó Air Bridge Denial. Ese programa funcionó en Perú. Creo que funcionó 2 años más o menos y derribaron algunos aviones, hasta que una vez derribaron un avión con 5 pastores americanos, 2 murieron en forma inmediata y los otros terminaron hechos bolsa, como corresponden estas cosas, y ese programa se frenó, con lo cual no existe en ningún lugar seriamente, porque es una pena de muerte sin darle la oportunidad a nadie que se defienda, porque en este caso los pastores no estaban haciendo nada malo, por lo cual la situación es muy delicada para plantearse en esos términos. Hay que hablarlo con la seguridad. ¿Qué es lo que corresponde? Inteligencia criminal, y agarrar los aviones, como lo ha hecho la Argentina en muchas oportunidades, por la inteligencia criminal, sabiendo qué día llegaban y en qué condiciones llegaban, y esperarlos en el lugar que correspondían para hacerse de esos aviones utilizados para el traslado de sustancias, ¿no? ¿Es óptimo el sistema de radares fronterizo, Fernández? Los radares no son solamente en situaciones fronterizas, los radares son en toda la situación del territorio argentino, y el avance es muy rápido, muy grande. No sé si está ya cumplido todo, pero el avance es muy grande, pero no le da mucha ventaja tener el radar respecto de esta situación. Hay una ley, creo que es la 23399, si yo no me equivoco, habría que mirarlo, pero creo que es la 23399, es del 6 de marzo del 87, si yo no me equivoco, gobierno del doctor Alfonsín, que es la que adhiere en esto a todas las normas de la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil. ¿Y qué es lo que dice? Y la regla de juego que impone a cualquier aeronave que surca los cielos argentinos. Entonces, esa ley, que es la que habría que empezar por corregir para poner una ley de derribo, es la que dice a todas luces que si entra un avión y usted le pide aclaraciones y no responde, no lo puede intimar de ninguna manera que ponga en riesgo a la tripulación ni a las personas transportadas. Tiene que quedarse a la izquierda, atrás, no puede hacer ningún tipo de disparo, ni de salva, ni de balas rasantes, ni cosa por el estilo. No lo puede hacer de ninguna manera. Entonces, tiene gráficas muy contundentes respecto de lo que se piensa, el respeto por el otro, digamos, sabiendo que puede ser bueno que a lo mejor no tenga la radio, que se haya roto la radio y que no está respondiendo por situaciones ajenas a su voluntad y no porque está produciendo el traslado o el narcotráfico de cualquier sustancia. Eso es lo que aclara. Aníbal, corríjame si me equivoco. En un momento dijo usted que si la oposición llega al gobierno no iba a haber paritarias. Sin embargo, ayer Macri se reunió con la Cámara de Transporte. Ese es el análisis que yo siento. Bueno, ese es el análisis que yo siento. Ese es el análisis que yo siento. Es más, hace muy poquito escuchamos al presidente de la UIA decirlo con todas luces que no debían existir. Y los economistas que asisten a buena parte de la derecha, entre ellos a Macri, José Luis Esper y Melconiani, son todos los que refieren a que no debieran existir las paritarias, las convenciones colectivas de trabajo. No quieren que se siente el trabajador con el empleador a la mesa, trabajando de umpire, de árbitro, el Ministerio de Trabajo, a encontrar una forma de trabajo y un salario en el que se pongan de acuerdo. No les interesa. Hay muchos videos de Macri en el cual él aclara que una de las formas de regular esta situación es por a través de los costos, y que el salario del trabajador es un costo más y que hay que tratar de llevarlo a la mínima expresión. Hay muchas, ya vayan a YouTube y búsquenlo, lo van a encontrar. Muchas. ¿El pensamiento de él? No. Nada, si tengo que reconocerle a Macri es la coherencia. Toda la vida dijo lo mismo porque se ve que es lo que piensa él, entonces no le creo que me digan ahora que de golpe y porrazo creen las paritarias. Busquen las notas con Longobardi,
con varios periodistas importantes, en lo cual él hace la manifestación, dice con toda claridad que lo que hay que buscar es reducir los costos, y uno de los costos es el costo del laboral, lo que cuesta el sueldo, y que bueno, hay que mantenerlo en la mínima expresión, porque esa es una forma de no generar ningún tipo de aumentos específicos en cualquiera de los productos que se fabrican en la Argentina. No es lo que dice en este momento, toda la vida ha dicho otra cosa, y si hay algo que he reconocido de Macri, de las pocas cosas que a mí me surgen reconocerle, es su coherencia, con lo cual no creo que haya cambiado. ¿Y los sindicatos que se reunieron ayer con Macri, entonces qué creen? Bueno, los sindicatos son dueños de hacer lo que se les antoja, en todo caso ellos tienen responsabilidades por sus representados, con lo cual si son los gremios del transporte y están en el subte en la ciudad de Buenos Aires o en los otros transportes que están en la ciudad de Buenos Aires, no creo que no tengan que escuchar al jefe de la ciudad autónoma, me parece que es casi una obligación escuchar al jefe de la ciudad autónoma. Y si él les dijo eso, sería bueno tomar la palabra de alguien que por lo menos pretende llegar al gobierno de la nación argentina. Yo estoy convencido que no llega, por razones obvias, porque va a ganar el Frente para la Victoria, porque veo las cosas todos los días. Pero sería bueno que en este caso se prestara atención a lo que se vino diciendo toda la vida. Se piensa todo lo contrario. Es muy difícil que alguien de viejo termine cambiando la manera de pensar en esos términos, sobre todo cuando hablamos de alguien de pensamiento de derecha, conservador, lo que normalmente otros llaman el neoliberalismo, que ahora de golpe y porrazo haya decidido ser un tributario de las convenciones colectivas de trabajo. Yo no creo, la verdad no lo creo. ¿Qué es lo que ve usted que dice y afirma prácticamente que va a ganar el Frente para la Victoria? No lo veo, los resultados en distintos lugares. Nosotros tuvimos un resultado adverso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en la participación de las primarias no es el resultado esperado por nosotros, pero nuestro candidato, que es un excelente candidato, tiene toda una tarea por delante, hay que ver cuál es el resultado en la elección general. Pero no es tan malo como para no tener una cantidad de votos importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra participación en Neuquén ha sido más que importante. Vean ustedes cómo son los festejos respecto de una elección determinada en la Ciudad de Buenos Aires y cuál fue el gesto que el Frente para la Victoria ha tenido cuando se ganó en Salta, que no es un gesto moderado y sin muchas otras expresiones, porque lo que estamos esperando es que esto se dé en la mayoría de las provincias, y estoy convencido que se va a dar en la mayoría de las provincias. Bueno, iremos viendo y creciendo de la mejor manera que se pueda para ver cómo se cosechan esos votos puntualmente en las elecciones que se van a ir dando de acá a octubre, ¿no? ¿Y cómo ve la futura definición en lo que es el territorio bonaerense, ministro? Nada, que estamos empezando a definir candidaturas y vamos a ir encontrando en cada uno de los lugares los distintos candidatos. Se presentan las listas creo que el 20 de junio, si yo no me equivoco, y las elecciones son el 9 de agosto. Bueno, ya veremos ahí cómo son las respuestas y cuáles son las conclusiones respecto a que iban a hacer las candidaturas. No lo sé, ahí no he tomado decisiones todavía. ¿La Cámpora lo quiere a usted como...? Ojalá. Ministro, una preguntita. Retomando el tema de la Corte Suprema, ¿sigue en evaluación la integración con 9 ministros? No, eso no ha sido evaluado por nosotros. Yo alguna vez hice un comentario de mi evaluación en el mes de octubre, una cosa por el estilo, por una razón elemental. Cuando viene una causa de un superior tribunal de cualquier provincia referida a un tema penal, el juez natural en la Corte no se define. Yo creo que tiene que haber una sala específica penal para que fuera el juez natural en ese caso. Pero era mi visión eso, no hay ningún proyecto, nunca lo ha habido, y lo aclaro porque no forma parte de la agenda. Lo que sí me preocupa es la composición actual, que debieran ser 5, que por la desgracia que tuvimos de perder al doctor Petracchi y a la doctora Carmen Argibay, quedó en 4. De los 4 hay uno, el doctor Fait, lo he dicho, lo he puesto por escrito y lo he denunciado ante la Comisión de Juicio Político, que sería bueno y saludable que aquel que dio y prestó servicios dignísimos y respetabilísimos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el doctor Fait, hoy fuera evaluado por la Cámara de Diputados de la Nación, porque yo estoy convencido que no está en condiciones de poder llevar adelante la tarea. No de las 10 causas que se ven en los diarios por año, de las 2.000 causas, de las otras 2.000 causas que entran a la Corte y que hay que leerlas, y que no está en condiciones ni de leerlas ni siquiera de firmarlas, con lo cual estamos hablando de 3, y de esos 3 prácticamente es uno solo, el presidente, que toma las decisiones. Alguna vez la doctora Hayton de Nolasco hemos visto tomarla alguna decisión distinta, pero estamos en una situación muy incómoda respecto de la composición de la Corte, que habría que encontrarle solución, una salida que fuera por lo menos
la garantía de que estuvieran los 5 y que los 5 pudieran pensar en beneficio de los argentinos un análisis común. Y si no se coincide, no se coincide. Pero de esta manera estamos prácticamente en un unicato que no es saludable. Ayer Gustavo Vera hizo hincapié en las responsabilidades y en las omisiones de la Policía Federal en lo que compete a talleres clandestinos. ¿Qué tiene para decir? No sé si están así, porque la Policía Federal tiene responsabilidades que son limitadas. No se puede meter en una casa porque sí. Sí lo puede hacer la municipalidad. Yo sé que hizo la denuncia la Alameda respecto del taller clandestino donde murieron estos 2 chiquitos. Bueno, lo que habría que ver entonces qué hicieron los que tienen las responsabilidades en cuanto al poder de policía para entrar a hacer las inspecciones, no solamente desde el punto de vista del funcionamiento de cualquier taller, sino desde el punto del trabajo, porque la Policía del Trabajo también lo hace el SECLO, en este caso, que pertenece a la ciudad y que debieran buscar alguna alternativa por esa vía. Echarle la culpa a la policía ya es un deporte nacional en este país. ¿Falla la policía o falla la justicia? Que no da la orden. No, porque primero antes que haya allanamiento puede entrar la municipalidad o el gobierno de la ciudad autónoma sin necesidad de que haya una orden de allanamiento. Puede entrar a hacer la inspección habiendo un taller y detectado ese taller. Entonces podría haberlo hecho sin ningún inconveniente, como salubridad y como Ministerio de Trabajo, como cualquiera de las dos podría haber entrado. No echemos la culpa a la policía. Ministro, ¿qué opinión sobre la marcha de las últimas horas de la causa de la muerte del fiscal Nisman? No, la misma que tenemos todos. Está llevando a la práctica esta Junta Médica y esta Junta Médica está haciendo todas las valoraciones y evaluaciones respecto de lo llevado a la práctica por la autopsia que está toda filmada y que se analizan no solamente las filmaciones, sino las fotos de cada una de las partes del cadáver que se pusieron en consideración ante los actuantes, ante el decano del cuerpo de peritos y los peritos de parte. Ayer cuando se hizo una tarea, los peritos de parte se retiraron junto a la doctora Arroyo Salgado, que tengo entendido que el decano lo asentó eso. Por alguna razón no han querido estar presentes en cuanto creo que se hablaba específicamente o se veían las filmaciones de lo que se tomó en el baño. Bueno, yo creo que en algún momento, porque no se ha detenido la tarea de la Junta Médica, tendremos una respuesta, alguna conclusión que es la que va a empezar a dar salida al resultado respecto de lo que se ve en este tema. Vuelvo a lo que dijo el doctor Lorenzetti en su declaración a la Voz del Interior. Se necesita una explicación clara y en un tiempo razonable. Y me da la sensación que estamos en presencia de quienes tienen que dar finalmente el último tramo de su discusión, que son los peritos oficiales y eventualmente los peritos de parte, tanto de la doctora Arroyo Salgado como de Lago Marcino, que también ha presentado su perito, ¿no? ¿No le sorprende después de tantos días que no hayan dado a conocer las últimas comunicaciones telefónicas, los teléfonos de Nisman, la computadora? No, bueno, eso lo evaluará. Le vuelvo a repetir, el gobierno no forma parte del proceso, con lo cual no tenemos forma de conocerlo. Sí reclamamos enfáticamente la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, porque tenemos todo el derecho del mundo, pero además no formamos parte de la investigación. Entonces, tanto nosotros como ustedes estamos en la tribuna mirándolo, ver la pelotita pasar y esperando que alguien nos cuente qué fue lo que está pasando adentro para saber cómo suceden estas cosas. No conocemos más que lo que conocen ustedes. Ministro, ¿qué opinión le merece que hasta el Banco Ciudad haya emitido un informe de buenas perspectivas económicas de aquí a diciembre, sobre todo para el consumo en este año electoral? Las perspectivas son muy buenas en cualquiera de los análisis que se quiera hacer. Si no hay mala fe, las perspectivas son buenas. Tan buenas son que se ha intentado desde adentro y desde afuera atacar fuertemente la presentación por parte del Ministerio de Economía de la colocación del Bonar 24. Se buscaban 500 millones, se presentaron 1.878. Ustedes saben cómo se hace esto. Se presenta virtualmente, de forma tal de que se pueda apreciar en cualquier lugar. Y la oferta se van haciendo de mayor a menor, con lo cual van haciendo la presentación de cuánto es lo que van a suscribir y a qué monto. El Ministerio de Economía analiza lo que puede tomar y lo corta en algún determinado lugar cuando está dispuesto a tomar hasta ahí una determinada tasa. Terminó tomándolo a una tasa de 8,75, que es una tasa internacionalmente aceptable, con lo cual, y 1.416 millones de dólares, que expliquemos a los capitales que de por sí siempre
timoratos, porque no van a ningún lugar donde no se sientan cómodos y seguros. Si han venido a la Argentina con 1.416 millones de dólares, es porque entonces hemos vuelto a los mercados internacionales sin ningún tipo de preocupación que quieren hacer reinar los economistas argentinos pagos por el exterior para hacer eso, ¿no? La oposición fue muy crítica con respecto a las tasas de interés, más allá de lo que usted dice que es muy buena. Y respecto de otros países que no han caído en default. Bueno, normalmente lo que dicen ellos son los que hicieron caer a la Argentina en default. Tienen memoria, tienen archivos temporales muy cortitos, los deletean y ya resolvieron su problema, pero yo no me olvido que fueron ellos los que hicieron caer a la Argentina en default. Bueno, lo que está haciendo este país es pagar deudas que no contrajo nunca, y dentro de ese marco ubicarse en una situación internacional en la cual la respeten a la Argentina y le tengan consideraciones en función de cómo actúa y cómo trabaja y cómo se comporta en términos internacionales. Y por esa razón, vuelvo a insistir, se licitaron 500 millones, se ofrecieron 1.878, de los cuales se decidió suscribir 1.416 a una tasa razonable, es la que fija el Ministerio de Economía y es a la que se someten todos los otros, de 8,75. No estamos tan lejos del resto de los países. Ministro, Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, dio una entrevista al diario Ámbito Financiero y dijo que antes de las elecciones se va a elevar el piso del impuesto a las ganancias a 22.000 pesos. ¿Esto es así? ¿Hubo reuniones? ¿Se está adelantando Martínez? No sé dónde lo sacó Gerardo, no tengo la menor idea. Es más, estoy convencido que no, porque si ustedes actualizan el mínimo imponible es mucho más bajo que los 15.000 pesos que están actualmente. Hay otros elementos que se podrían discutir, pero no modificar el mínimo imponible para llevarlo a ese número. No hay ningún estudio, no hay ningún estudio de esa característica, no para nada. En las PASO que le toca representar, ¿usted se considera ganador? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Escuchábamos al jefe de gabinete Aníbal Fernández.